Entonces vamos a centrarnos acá en la transcripción y es un médico que vamos a ver que se llama francés, François Jacob, que trabajó con un biólogo que se llama Jacques Monod, quienes describieron ese primer modelo de control de la expresión de genes. Y ese modelo se llama el operón. Ese es un modelo que ellos estudiaron en Escherichia coli, que es una bacteria, que es un procariote, y bueno, fue el primer mecanismo de control de expresión de genes que se describió, por eso les dieron el premio Nobel. Entonces, si ven, en un médico trabajando en ciencias básicas. Eh, Allí hay que tener en cuenta algo que vamos a ver que se llaman las secuencias consenso. Vamos a profundizarlo mejor cuando veamos lo bioinformática. Ustedes van, ahí vamos a ver qué es una secuencia consenso. Por ahora simplemente tengan ese referente de que existen unas secuencias que son a las cuales se van a unir los factores de transcripción. Claro, en procariotes, pues las reguladoras son mucho menos que en los eucariotes. Entonces, los factores NUS y GRE de procariotes son los más estudiados de esos. El NUS, se llaman así, son los que aumentan la tasa de transcripción, mientras que los GRE son los que reactivan la transcripción. También se encuentran unos genes constitutivos que en el cual, por ejemplo, las ARN polimerasas que se unen al factor S y son las que permiten que esa ARN polimerasa se una a la secuencia promotora, que recuerdan en la película. Entonces, todo eso es como que para que usted, por eso es bueno, a veces es anotar durante la clase, para que vayan anotando, por ejemplo, esas cosas nuevas y, por ejemplo, en este caso, que, es que estamos hablando de estos factores, luego se vayan a profundizar y a aclarar los conceptos, porque pues acá yo no voy a hablar mucho de eso, simplemente lo estoy mencionando, tampoco es como para que ustedes, eso no va a salir así como en el pregunta cascarita de examen, porque a mí me interesa más es que entiendan todo el proceso de funcionamiento, no que se aprendan una cantidad de cosas de memoria, que eso no tiene sentido. Es más, entender y comprender todo este proceso. Entonces, ahí muy bueno que ustedes van anotando para que luego vayan y lean y profundicen más. Y pues si pueden encontrar alguna, pues puede ser una animación que les muestre cómo se pegan esos factores para que ustedes se ubiquen espacialmente cómo ocurre. Pero recuerden en el video anterior que vimos que esas ARNs polimerasas pues necesitaban que primero llegaran unas proteínas para que den la señal que ellos empiecen a actuar. Entonces, por eso ir a mirar, anotan, ARN polimerasa, proteínas que se unen, ir a mirar video, para que esto que les estoy hablando tienen que tenerlo en referencia a lo que vimos en la clase pasada. Entonces, esa es mi recomendación. Porque pues ahora vamos a ir simplemente a ver cómo funciona un operón. Es un sistema de control de genes, que es el más sencillo que existe y se ve en bacterias. Y eso pues simplemente les va a dar una idea de cómo están organizadas esas diferentes regiones dentro del ADN para controlar cuando yo necesito expresión o no de un gen. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos principales, los que son inducibles. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Otros que son reprimibles, también vamos a ver el ejemplo con el del triptófano, el operón triptófano. Entonces, el primero que vamos a ver que es el inducible, que es el que estudiaron Jacobs y Monod. Y aquí están ellos, se los presento. Entonces, el de que está aquí, no sé, ustedes están mirando a la izquierda de sus pantallas, se llama François Jacob, que es el médico, y Jacques Monod, que es el biólogo.
una pareja de investigadores, ganaron el premio Nobel en el año 65. Y pues ellos vean que un médico se puso a estudiar, a hacerse preguntas básicas. Ese es y como siempre, así como fue Watson y Crick, ¿se recuerdan? ¿Watson era qué? ¿Quién se acuerda quién era Watson? ¿Quién quiere contestar? ¿Alguno? O en el chat si quieren, si les da pena ahí, escriban en el chat. Fue el que junto a, perdón, se me olvidó el apellido de la señora, pero Sí, pues digamos que mediante la cristalografía fue capaz de ver la forma de, del digamos, ADN. del Pero, ¿quién ADN. era? ¿Recuerdan la profesión de Watson? Ah, eso, muy bien. Watson era el biólogo y Crick era el químico. Bueno, acá es un médico y un biólogo. Bueno, y Jacques Monod después se puso a trabajar mucho en la filosofía del origen de la vida. Ambos son franceses. Hay un instituto en Bélgica que tiene el nombre de ellos. Instituto Jacques Monod. Bueno, entonces, vamos a ver acá ahora sí, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos estudiaron bacterias, identificaron unos genes, en este caso uno que es la beta-galactosidasa. Bueno, me dicen si están viendo el puntero. Esta es una enzima que me degrada la lactosa y me produce pues, glucosa a partir de esa lactosa, pues, a energía, azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Esta beta-galactosidasa que nos va a degradar acá la lactosa, eh, tiene una particularidad y es en presencia de un sustrato, da un color azul a las colonias de bacterias. Por esa razón, se sigue usando mucho esa beta-galactosidasa como un marcador que lo usamos en clonación. En la clonación lo que hacemos es insertar genes. Como generalmente se usan genes de Escherichia coli, en Escherichia coli usted inserta secuencias y para saber que el gen se insertó, además del gen que uno quiere clonar, le pega la beta-galactosidasa. Entonces, ¿qué pasa? Si tuve una clonación exitosa, el plasmio me va a insertar la beta-galactosidasa, vamos a ver que adquieren un color azul las colonias. Entonces, de esa manera, los biólogos moleculares pueden saber cuándo han tenido una clonación exitosa, cuando ven que las colonias de bacterias se vuelven azules. Entonces, no sé, ¿será que, venga a ver, porque aquí de pronto si encuentro una peliculita y las comparto? eh, en el YouTube ah, vamos a buscar acá luz, colonias azules, clonación, colonias eh, ya lo encontré. Entonces me dicen si ahí, me dicen si ya están viendo. Sí, doctor. Entonces aquí está, esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, un plasmid es una secuencia, un virus que se pueden, con unas enzimas se corta y colocamos aquí una secuencia de ADN que la hemos obtenido de otro organismo y lo pegamos acá. Entonces acá yo las estoy colocando dentro de la Escherichia coli
y tienen la enzima que les estoy diciendo. Entonces, cuando la bacteria empieza a producir el gen, yo selecciono, además le ponen unas gen de resistencia a antibióticos, pero yo lo que quería mostrarles es esto, que es cómo la beta-galactosidasa nos va a producir un producto que es de color azul. Entonces, así es como uno selecciona los genes que tienen el gen que uno quiere. Ustedes ya vieron clonación el semestre pasado, ¿no? ¿Sí vieron clonación o no? Escríbame, ¿quién quiere hablar? No, ¿no vieron clonación? Bueno, pero No, vamos a doctor. ver, no se preocupen, vamos a ver entonces. Listo, pero bueno, muy bien, pero por ahora, pero sí, clonación es producir o insertar un gen para producir una proteína extraña en otro organismo. Entonces, por ejemplo, a Escherichia coli la ponemos a producir insulina recombinante. Eso es muy importante porque esa es yo siempre cuento la historia de mi papá que tuvo un infarto y yo estaba internado y por eso yo digo la biología molecular salvó a mi papá. ¿Por qué? Porque necesitaba un medicamento que es una enzima que degrada los trombos de los trombos que se producen en infartos y es una proteína humana, pero la producimos en Escherichia coli. Entonces, si ven que es importante entender esto, cómo funciona. Bueno, pero entonces volvamos aquí a la historia del genoperón. Entonces, ustedes ven ahí en la beta-galactosidasa, aquí tenemos la lactosa. Y ustedes ya saben que tenemos las secuencias de genes, en este caso en las bacterias no hay intrones, entonces aquí están una secuencia de ADN que codifica para beta-galactosidasa, otra que se llama Y-permeasa, otra que se llama A, que es trasacetilasas, todas están pegadas ahí una tras otra. Y antes del gen de beta-galactosidasa, y pues de estos genes estructurales, está este que le han dado el nombre de operador, una secuencia, y otra secuencia que le dieron el nombre de promotor. Entonces, ubiquémonos, estos son los protagonistas de la película, llamémoslo así. Entonces, yo les estoy presentando aquí, vamos a hacer una película, una obra de teatro en la cual los actores principales son la beta-galactosidasa, la lactosa como la sustancia que nos va a llegar acá a empezar a hacer que esta familia de secuencias se nos active. Y tenemos ¿cómo la vamos a llamar? El ama de llaves. En los hospitales, las jefes de enfermería, que son las que mandan y dicen cuántas, no, de pronto me regañan después si yo empiezo a hablar acá, sí. No, pero sí, pues digamos, las que controlan, por ejemplo, los medicamentos, no, son muy importante la labor que hacen. ¿Qué le pasó a Natalia? ¿Por qué se nos fue? ¿Qué les pasa con la comunicación? Bueno, el caso es que acá tenemos este gen que es regulador y nos va a producir esta proteína represora. Entonces aquí vemos dentro del cromosoma, o sea, del ADN de la bacteria, cómo está organizado estos actores que van a trabajar. Entonces sí, esta es como la ama de llaves, la proteína represora. Aquí el niño nuevo que llega el niño que llega, que es la lactosa. ¿Qué ocurre? Si usted tiene mucha lactosa, entonces empieza bueno, usted está produciendo esta proteína, siempre está produciendo esta proteína, y esa proteína no deja que la ARN polimerasa
induzca la beta-galactosidasa. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted tiene la lactosa, esa lactosa se nos va a pegar a esa proteína represora y esa proteína represora se va a quitar de allí, del gen operón. ¿Y qué va a ocurrir? Que la beta-galactosidasa va a producir ARN, este gen, pues para beta-galactosidasa va a producir la ARN mensajero, que luego ya vimos que se nos va para el ribosoma y todos estos genes que están ahí al lado van a poderse expresar y traducirse en proteína. Entonces acá están las proteínas que van saliendo en los polirribosomas. Entonces esa es la manera, entonces es un mecanismo de feedback directo en el cual el aumento en lactosa quita esa proteína inhibidora. ¿Por qué la lactosa se va a unir a la inhibidora? Entre más lactosa haya, más unión a la proteína represora, mejor dicho, va a mantener ocupada la ama de llaves. Entonces la ama de llaves no va a dejar que la ARN polimerasa haga su labor, porque si donde el ama de llaves esté por ahí, está pegada y no deja que entren a la cuarto de los juguetes, algo así. Si les gusta como esa imagen, para entender cómo funciona, o es más complicado. Uy, doctor, yo Entonces sí. hagan de cuenta Yo la verdad no entendí esa parte. ¿Ah? Esteban, diga. No, doctor, no entendí Cuénteme. la proteína represora, o sea, lo que pasa con lo de la lactosa. Sí, acá la proteína represora está siempre ahí. O sea, tenemos el gen I que produce la proteína represora. Como no hay lactosa, no hay niño, entonces ella mantiene acá, pegada. Pero si llega un niño, que es la lactosa, ella va a estar ocupada, la proteína represora. Entonces se distrae. Entonces llega la ARN polimerasa y abre la llave. O sea, acá no estaba la lactosa. Entonces la proteína está siempre pegada ahí al operón. Pero cuando usted le pone lactosa, esa proteína se quita de ahí y la ARN polimerasa puede inducir la síntesis de todos estos ARN mensajeros. ¿Sí está más claro ahora o no? ¿Y esa proteína solo reacciona a la lactosa? Eso, muy bien, sí señor. Tiene esa especificidad. Entonces, un mecanismo de retroalimentación muy simple. Hay lactosa, no, la proteína inhibidora se quita del sitio, o sea, la llave se coloca se distrae cuidando la lactosa y entonces no hay inhibición. Acá es el operón triptófano es mecanismo, o sea, es otro mecanismo inverso. Aquí vamos a ver. Tenemos lo mismo, tenemos una proteína represora, tenemos el triptófano, que es un aminoácido esencial. Tenemos lo mismo, tenemos un promotor, tenemos un operador y tenemos los genes estructurales que son EDSBA. Entonces, estos son lo mismo, pero acá es al revés. Entonces, cuando usted tiene triptófano, pasa todo lo contrario. Mucho triptófano, entonces la proteína se pega ahí. Digamos que acá la ama de llaves dice, yo no me voy a ocupar de ese niño voy a seguir cerrando porque ahí hay juegos peligrosos, entonces no los deja entrar, entonces la ARN polimerasa no actúa. Entonces es lo contrario, en presencia del triptófano se inhibe, entonces no hay transcripción. Entonces acá lo que ocurre es que
se inhibe por aumento, en este caso del triptófano, se nos inhibe la transcripción, porque necesitamos que ese triptófano esté libre. Entonces, esa es la razón. Entonces, ahí vamos a ver, son cuando no hay el represor, pues ahí sí podemos tener la enzima y es diferente. Entonces, ese es el sencillo. Entonces, esos son mecanismos ahí dependiendo de la presencia o no del elemento, pues en este caso la lactosa o el triptófano, en el cual ocurre el control de la expresión. Es casi que directo. Pero en eucariotes hay muchas más proteínas que están regulando. Entonces, ahí vamos a ver, y ya, pues no nos vamos a detener porque hoy vamos a dedicarlo más bien a hablar del control de histonas. Entonces, ahí, pues ahí ya vimos que hay elementos promotores, que hay toda esa secuencia de factores de transcripción, que se unen a los sitios de, ya sea la caja Tata, si recuerdan, entonces eso es lo que induce que haya expresión. Entonces es otra manera de hacerlo. En las bacterias es directamente, en este caso, la lactosa o el triptófano, que directamente regulan la expresión del gen. Aquí eso no ocurre, hay unos intermediarios, que son esas proteínas de transcripción, que son estas, y pues acá están algunos ejemplos, pero pues vamos a mirar, creo que se le quedó a Esteban el micrófono abierto, o es a Daniela. No, no soy yo, no soy yo. Es... Ya lo apagaron. Sí, ya se dieron cuenta. Listo. Entonces, gracias, Esteban. Bueno, entonces aquí están esas regiones de secuencias donde están las que activan, lo que hemos visto de Nancers, silencers. Entonces, pues, eso son simplemente secuencias que son las responsables, dependiendo de que lleguen allí esos factores de transcripción que aumentan o estimulan la producción de un gen o la inhiben. Pero entonces vamos a esto que se ha vuelto muy interesante, que ha abierto un nuevo capítulo en la medicina que llama la epigenómica y que permite entender muchos factores hereditarios que no están codificados en el genoma. ¿Cómo así? Sí, señores. Entonces, sí, es bastante complejo. Yo, pues, aquí es básicamente una introducción, darle los elementos para que ustedes luego, porque pues es un tema que, pues sí, puede llegar a ser muy complejo, pero les voy a dar, espero, en lo que les voy a contar ahora, las bases para poder entender. Entonces, para eso, primero tenemos que ubicarnos en el ADN, cómo se forma a partir de, vamos a mirar acá un cromosoma. Recuerden que esto solo se ve durante la fase de división del ADN. Se volvió a prender el micrófono allí, para que lo cierre. Si uno coge el cromosoma, lo desenrolla, puede observar que alrededor hay unas proteínas. Mejor dicho, si empezáramos desde acá, la cadena de ADN, entonces la vamos enrollando y ahí van unas proteínas que ustedes ven ahí, que ya vamos a estudiar en detalle qué son esas histonas. Pero miren cómo el ADN se va enrollando y esto al empaquetarse es lo que forma el cromosoma. O sea que en realidad el cromosoma tiene
tiene el ADN más estas proteínas que se llaman histonas. Bueno, entonces este estudio de esas histonas es lo que ha permitido el desarrollo de este nuevo área que llama la epigenética. Entonces esas histonas se han vuelto muy importantes para entender cómo se regula la expresión de genes en secuencias trans. Ya vimos las secuencias cis. Ahora vamos a ver esto que son las trans, que son estas que como las histonas son las que regulan la expresión de genes. Entonces, les decía esto de epigenética, pues ha permitido entender varios mecanismos de, por ejemplo, durante la embriogénesis, la formación de órganos. Resulta que eso está controlado sobre todo por estos códigos. Y en el cáncer también. Y también nos permite entender cómo el medio ambiente logra cambios en la expresión de genes. Por ejemplo, cómo los animales, en el caso de las aves migratorias, logran aprender las rutas de migración. Y esto lo hacen es a partir de esa programación epigenética. Esas adaptaciones al medio ambiente tienen que ver mucho con regulación epigenética. Entonces, hay epimutaciones que son primarias, es decir, que uno puede tener cambios en ese control de genes por mutaciones en el código histona, que ya vamos a ver. O que pues, pueden ser genes que codifican para las enzimas que regulan la epigenómica, o secundarias en el caso de exposición por ejemplo, al alcohol, a grupos metil, en el medio ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, vamos a volver acá entonces, ya tienen el referente, todavía tienen prendido el micrófono. No, por favor, si lo pueden. Daniela, si puedes apagar micrófono. ¿O quién era? ¿Quién será? Espera, yo miro acá, ¿quiénes están? Le cierro el micrófono, que lo tenga prendido, no, ya. Todavía está prendido por ahí el micrófono, no sé quién es. Creo que el único que veo es el de Daniela. ¿Dónde está Daniela? Ah, sí, acá está. No, y no tiene, no sé cómo hace, pero tal vez porque es teléfono, no me deja controlarlo. Bueno. Entonces sigamos aquí con cómo funciona esas modificaciones de histona. Bueno, esto es simplemente acá recordar que hay los dos tipos de cromatina. Algo muy curioso, los cromosomas, entonces lo que llamamos la eucromatina, porque vemos el ADN organizado. Pero esto es muy curioso y es que ustedes tienen lo que hace las diferencias entre especies no es en realidad mucho el cariotipo. Porque dos tipos de cabras, miren cómo son de diferentes los cariotipos. Entonces, pues, la cercanía entre especies, pues, pueden tener cariotipos muy diferentes. Acá recordar que es en esa fase de mitosis donde podemos ver esa condensación, aquí vemos la división, cómo se organiza el ADN en cromosomas. Y esa es una fotografía, microscopía electrónica de un cromosoma. Y el cariotipo. Entonces ahí está. Entonces aquí vemos ese cromosoma extendido y esos nuditos que ustedes ven, esos son las histonas. Entonces vamos a tomar uno de esos nuditos, ese nudito que es la histona aquí con su ADN enrollado. Entonces uno puede colocar una nucleasa, que es una enzima que me va a soltar el ADN. Entonces nos queda ese ADN con su unidad de histona, se llama nucleosoma. Lo vamos a someter a altas concentraciones de sal y luego vamos a disociar el ADN
de la proteína. Y esta proteína en realidad es un octámero. ¿Qué es un octámero? Quiere decir que son 8 unidades. 8 unidades de 4 pares. Es decir, que son 4 pares de proteínas, 4 por 2, 8. Entonces, aquí vemos que un par se llama H2A, otro par se llama H2B, otro se llama H3 y otro H4. Listo, vamos siguiendo. Entonces, si vemos cómo vamos ahí como vamos analizando cada una de las partecitas de esa histona que hace parte del nucleosoma con el ADN. Entonces, miren ustedes, eso es muy importante porque ya se van a dar cuenta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si uno toma una proteína de estas y empieza a analizar la secuencia de aminoácidos, ustedes ya vieron bioquímica de proteínas. Escríbame en el chat si ya vieron proteínas. ¿Qué es un aminoácido? No me han escrito. ¿No hay nadie ahí en la clase o qué? Contésteme a alguien. Doctor, hasta donde tengo entendido, los aminoácidos son como los precursores de las proteínas. Bueno, los aminoácidos son las unidades, más que precursores. Una proteína está compuesta de aminoácidos. Entonces, una proteína, yo les decía, bueno, monómeros. Una proteína, ¿cuántos aminoácidos les dije que podía tener una proteína? 300, ¿no? Bueno, ¿y cuántos aminoácidos tenemos? 20. Entonces es lo mismo que en el ADN, uno ve secuencias de una proteína, por eso esa distribución de esos 20 aminoácidos en un orden, una frecuencia. Entonces uno describe una proteína, pero ustedes en bioquímica no vieron eso, no se acuerdan, tienen que integrar. La idea es que acá, o sea, yo no les puedo hablar de esto sin que tengan el concepto de un aminoácido. ¿Cómo es un aminoácido? ¿Quién me dice? Que es un La grupo parte- carbonado con un extremo Exacto. amonio y un extremo carboxilo. Eso, entonces el grupo amino, no amonio, amino, Sí, aminoácido. es el NH3, un grupo amino es NH3. Entonces uno describe la secuencia de aminoácidos. ¿Quién me da ejemplos de aminoácidos? Denme el nombre, busquen ahí en Google, pues, si están enredados ahora, porque eso, leucina, ¿cuál más? Valina, serina. Entonces, aquí porque para entender esto, tienen que tener esos conceptos que es un aminoácido. Entonces, por decir algo, aquí tenemos leucina, isoleucina, valina, serina, treonina, en un orden ahí. No sabemos cuáles son, ahora vamos a ver cuáles hay ahí. Pero digamos que la H2A, este es lo que llamamos el extremo amino y va al extremo carboxilo. Así como en el ácido nucleicos vamos del extremo 3' a 5', lo mismo acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, estas son regiones, aquí es lo que llamamos secuencias o proteínas o secuencias consenso, que son iguales entre familias de proteínas. Como estas histonas, ustedes ya vimos que habían H2A, H2B, H3, H4. Ustedes ven estas regiones de aminoácidos, son igualitas entre todas estas 4 proteínas. O sea que tenemos la misma secuencia aquí, la misma secuencia aquí, la misma secuencia acá. ¿En qué difieren? ¿En qué difieren? A ver, Anagibi. ¿En qué difiere H2A de H2B? ¿Qué ves en la imagen? ¿Cómo que no? Anagibi sí está, no está. Camilo, ¿está ahí o no? No, muchachos. Sí, sí, Aquí está doctor. poniéndoles puntos. Ahí sí están o no están. Camilo,
¿Qué diferencia entre H2A y H2B? El extremo antes del carbono. El ¿Qué carboxilo. diferencia ves en la imagen? ¿Qué es Que es esto? más, ese segmento es pues Más grande. más grande, Entonces, sí. exacto. Entonces, H2A y H2B tienen el extremo carboxilo, una región acá que es más grande que la del H2A. Esa es la diferencia. De resto son igualitos. Ahora, Daniel, Felipe, ¿qué diferencia hay entre H3 y H4? Que la Daniel. secuencia gris está al principio y no la tiene la H4, y la Muy bien, secuencia verde se exacto. cambia por la Muy azul. bien. Listo, perfecto. Entonces, eso es. Listo. Entonces aquí vamos a pegar esta H2A con H2B. Miren cómo se pega. Se pegan las proteínas. Muy bien. Esto luego, es que yo creo, ustedes ya vieron que es una estructura hélice alfa. Ustedes en bioquímica, ¿con quién vieron bioquímica? Le voy a preguntar a la doctora Beatriz, que ustedes no les Landazuri, doctor. aprendieron nada después La del doctora primer semestre. Landazuri. Doctora ¿Cómo? Landazuri. Doctora La Landazuri. doctora Landazuri, le va a decir, doctora Landazuri, vea, no le pararon atención, no le pusieron atención porque les pregunté qué era una hélice alfa y una hoja beta y nadie sabía qué es una estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Alguien quiere decir? No. Pues es como se estructuran los aminoácidos dependiendo del nivel. Muy bien, Camilo. Entonces, sí, aquí estamos representando, cuando están así esos rollitos, pues son hélices, alfa, y estos son estructuras desordenadas, son maneras de representar gráficamente ese tipo de estructuras. O sea que ahí son básicamente esos tubitos de hélices alfa que están ahí y así se organizan. Muy bien, entonces acá vemos cómo se van formando cada uno de esos dímeros, porque pasamos del monómero, cada uno es monómero, la H3, la H4, y cuando se pega H3 y H4 me forma un dímero, me pega H2 a H2B, se nos forma otro dímero, y claro, cuando se me forman los cuatro, ¿se forma qué? Un tetrámero, y si se me forman dos pares de tetrámero, ¿qué pasó? Un octámero. Miren cómo está organizado. ¿Esto qué es? Esta es la clave de todo. Miren esto. Venga, a ver, yo escojo acá quién, a ver quién le ponemos puntico, le quitamos puntico. Juan Felipe Caicedo. Juan Felipe, no está, punto menos. Se les tiene en cuenta ahí en el taller. Juan Miguel Mejía, se fue a tomar el café, Juan Jacob, no sé. Juan Miguel Mejía, no está, tampoco, punto menos. Sara, salve la patria, a ver, usted. Sí, Juan Miguel, bueno, a ver, chance pues. ¿Qué ve acá estas colitas? ¿Cuántas colitas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay muchas. Bueno, ¿sabe qué es esto? Esas colitas. Te acabo de decir, son colitas. Entonces, sí ven, Juan Miguel, son las colas, tail, en inglés tail, de cola. Y esos tails son estructuras desordenadas, por eso se... Bueno, listo, véalo acá. Entonces son las tail, las colas. ¿Ustedes sabían ese término? Muy bien. Entonces eso es otra manera de representar lo mismo. Y esta es la verdad. Esto es, ay, que es que no, eso no han hecho. Vean, ahí está. Que sea como Santo Tomás, que no, hasta no ver, no creer. Vean ahí, la foto. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Entonces vienen los factores de transcripción. Entonces, ¿cómo les parece que dependiendo cómo estén esas colitas, si están abiertas o cerradas, se nos pegan? Esta figurita es de mi creación para poderles explicar esto.
Entonces, si ustedes ven acá, cuando esas colitas están todas pegadas allí, no llegan factores de transcripción, pero cuando ellas se abren, miren lo que pasa. Llegan los factores de transcripción. Esa es la manera regular que se llegue y se abra, se transcriba un gen. ¿Qué hace, ahora sí, qué hace que esa colita se abra o se cierre? Ese está el código histona, se los presento. Entonces, ya vimos cómo era el código genético. Ahora les presento el código histona. El código histona consiste en dos tipos de cambios bioquímicos. Uno que se llama la acetilación y otro que se llama la metilación. También está la fosforilación que puede influir. Entonces, donde ocurra la acetilación va a determinar, por ejemplo, en esta histona 3H3, si hay una acetilación en el aminoácido 14, se nos va a aumentar la expresión del gen. Si hay una acetilación en el aminoácido 9, se nos va a depositar la histona. Si se nos metila, o sea, se agrega un grupo metilo, entonces se van a silenciar los genes. Entonces, si ven, en general, acetilación aumenta la expresión, metilación no silencia genes. Entonces, eso va ocurriendo en sitios diferentes, donde hay unas secuencias de ADN que indican dónde están los sitios de parametilación de la histona. Y esos son los que determinan allí dónde va a actuar estas enzimas de metilación, acetilación. Si se fosforila el aminoácido 10 de la histona y el aminoácido 28, ahí induce mitosis o meiosis. Si se hace fosforilación en el aminoácido 9 y acetilación en el aminoácido 14, nos va a hacer expresión de genes. La acetilación, aminoácidos 5 y 12, en la histona 4, pues está todavía en interrogación. Perdón, este es depósito de histona. Aquí es acetilación, aminoácido 8 y 16, entonces expresión de gen. Entonces, listo, se los acabo de presentar. Ya con eso ustedes tienen la guía para que no se me pierdan en todo lo que sigue de cómo funciona el código histona. Sí, de que había que entender lo de las colitas, lo de la estructura, que era H3, H4. La pregunta de sí o no, si esto es nuevo para usted. ¿Qué pasó? Triptófano. Mariana, no, yo le estoy preguntando, yo quiero que me pongan sí o no. Sí, tranquilo. Póngame en sí o no si esto es nuevo para ustedes. Primera pregunta. Escríbame. El que no me ponga, pues no le quitamos una puntico del taller. Primero quiero saber si esto es nuevo, si les va abriendo un mundo nuevo para ustedes, espero. Quiero decir que no perdieron haber abierto hoy el Webex y que vieron algo nuevo para ustedes y que ojalá de aquí en adelante, para uno como profesor, bueno, por lo menos el día lo gané si les mostré algo nuevo a los estudiantes y ellos quedaron entusiasmados para seguir estudiando, porque evidentemente pues aquí yo no les puedo, ni tenemos, ni hay el tiempo ni la ocasión para hacer muchos ejercicios con diferentes genes y ver eso cómo funciona. Eso los va, de aquí en adelante espero que los acompañe cuando vayan a estudiar y entiendan cómo es el código histona. Bueno, ahí hasta ahora yo no sé cuántos me han contestado. Les voy a dar otro minuto más. Quiere decir que los que no están se fueron a tomar café, a hacerle la vuelta a la mamá, a la abuelita. Yo sé que tienen que ir a hacer todo eso, pero a los demás les dejo. Y a los otros sí les quito el punto por no estar presentes ahí. Porque espero que el jueves les sirva haber venido hoy para que pregunten, así como han venido preguntando cuando no entiendan algo, que no esté enredado.
pero se dieron cuenta que había que conocer primero qué era heterocromatina, qué era eucromatina, que tenían que integrar con lo que les enseñó la doctora Landazuri, de qué era un aminoácido, una proteína. Ahora sí le ven sentido a todo eso que se les ha dado. Porque después, cuando el que quiera estudiar pediatría, tiene que saber esto. El que quiera estudiar luego genética, trabaja en genética, tiene que saber esto. Cuando lean un artículo sobre, tiene que saber de eso. Entonces, esto sí sale en el examen. Entonces, aquí ya les adelanté un punto del examen. Se lo tienen que aprender. Cuando usted acetila, activa genes. Cuando usted desacetila, o sea, hace metilación, inactiva genes. Entonces, aquí ya vemos, a ver, no sé si ponerle punto a alguien, a ver. Valentina Suárez. Valentina. No está Valentina Suárez. Valentina Patillo. Valentina Patiño no está. Buenos Punto días, fuera. doctor. Hola Valentina, ¿cómo vas? Bueno, entonces, ¿qué es A, qué es R, qué es T, qué es K, qué es Q, qué será eso? No lo voy a poner malo, es al contrario, ¿qué es? Simón, tranquila, aminoácidos, bien. Entonces, Simón González, Señor. ¿qué es A en aminoácido? ¿Qué es R en aminoácido? ¿Qué es T? Haga un googleazo allá. Habla códigos de aminoácidos. Ahí en Google. Códigos de los aminoácidos. Me dice qué es la A, qué es la R, qué es la T. De una vez le haga. ¿Ya encontró? El Google más rápido del oeste. Simón. ¿Cómo? A es alanina. Ujú. Es esto. Triptófano. ¿Será? Ya no me Me acuerdo. aparece por W el triptófano. Ah, sí, tiene razón. Y la T entonces, ¿qué era? La T Treonina. es treonina, sí, señor. Muy bien. Bueno, Simón, ya que está ahí, entonces, ¿qué quiere decir esa M en la R? Y la P y la A, ¿qué será? ¿Está metilado, doctor? Eso. O sea, que la R, ¿qué es? ¿Qué me dijiste? ¿Treonina? Treonina. Entonces, la metilación de la treonina, de la metionina en la posición 2, porque como ustedes ven, hay metilación también acá. Acá hay metilación de la K y acetilación también. Entonces, esos son los sitios donde pueden ocurrir todos esos cambios bioquímicos que estamos hablando. Muy bien, Santiago. Bueno, listo. Eso me gusta que estén ahí atentos porque no los quiero distraídos, porque pues, después es que nunca me han contado, nunca me han dicho. Entonces, esto también sale en el examen. Entonces, no es cuestión de aprenderse a la memoria, sino de entender. Entonces, ¿qué quiere decir H3K9? Venga a verle, a que le cuente a los compañeros, a ver quién más está aquí atento. Camila Alejandro Caicedo. Camila. Camila, no está Camila, punto menos. Ginette Alexandra Erazo. No está Ginette. Ginette Marcela. Sálvela, Ginette. Doctor, Marcela. buenos días. ¿Qué más, Ginette? ¿Cómo vas? Tú sí estás bien Bien, atenta. gracias. Entonces, si yo digo H3K9, ¿qué crees que estoy diciendo ahí? Que se acetiló H3 y K9. O sea que la acetilación ocurrió en esos dos puntos. Muy bien. Entonces, acetilación de H, que es, compañeros, si está todavía y tiene el código. ¿No buscaste el código de aminoácidos? ¿No lo tienes ahí? ¿Qué sería la H? ¿Es una histidina? ¿No será?
¿Y la K es serina? Sí, doctor, H es histidina. Eso, ¿y la K es serina? Creo. No, K parece lisina. Lisina. ¿Qué quiere decir entonces, Marcela? La acetilación de la histidina 3 y de la lisina 9 en la posición 9 no lleva activación de genes. Esto sale en el examen, esto sí aprendan de memoria, pero ya saben por qué. Mientras que lo mismo, pero metilación, en los mismos aminoácidos, pero metilación, o sea, si yo cuento acá 1, 2, 3, claro que aquí no, H3 yo no lo veo, aquí no está. Ah, perdón, yo estoy todo mal. Todo mal. Borren todo. H3 es la proteína 3, o sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, que la acetilación en la lisina posición 9 nos activa el gen, mientras que la metilación en este mismo aminoácido de esta proteína nos lleva a silenciamiento de genes. Entonces, ¿sí ven que es mejor entender que aprendérselo de memoria? Yo prefiero entender que aprenderlo de memoria. Bueno, heterocromatina, cromatina. Es simplemente saber que heterocromatina es cuando se ve el ADN desordenado y la cromatina está ya organizada durante la mitosis. Entonces, eso es, ya vimos que, ¿cuáles son Valentina? ¿Por qué se fue? ¿Qué le pasó a Valentina Patiño? Recuerden esto, ¿no? Histona 3, aquí esto es lo que, en la mitosis, la meiosis, ahí es donde está actuando todo esto. Ya sea, entonces esos son los sitios. Y esto no, estos son factores de transcripción que llegan allí, y bueno, como es una imagen de cómo llegan. Bueno, pero yo creo, no, lo que más me interesaba era esto. Esto permite, por ejemplo, esa expresión de genes en respuesta a estímulos ambientales, como acá es, eh, ¿qué más? No, yo solo ya quiero terminar con esto que es como este fenómeno de alteraciones en la epigenética nos lleva a entender algunas enfermedades y eso se llama la impronta genómica. Entonces, hay estos ejemplos de enfermedades en los cuales hay esas alteraciones en la impronta genómica, o sea, en el código epigenético, como estos, el Bedwill-Wiedemann, el Prader-Willi, el tumor de Wills, tumor de riñón. En el síndrome de X-Frágil también se ha encontrado. O sea, estas son enfermedades en las cuales están relacionadas con esas alteraciones en la impronta. Este pues es un nefroblastoma. Y bueno, también en el cáncer, eso pues, se está estudiando mucho, yo acá no me quiero detener mucho, solamente mostrarles ejemplos, no tienen que aprenderse nada de esto, sino ejemplos, lo que me interesaba y lo que sí tienen que saber es cómo son esos códigos genéticos y qué significan y en qué aminoácidos actúan y cuándo hay metilación, cuándo hay acetilación, qué pasa con la expresión de genes y cómo es que funciona. Pero esto es con unas técnicas que miden esa metilación o acetilación. Entonces, acá, por ejemplo, están midiendo acetilación o la metilación. Entonces, se sabe, se compara a las personas que tienen cáncer o no tienen cáncer, cuáles son los genes que están alterados, en qué sitio, cuáles se activan, cuáles se reprimen. Y bueno, eso sirve para simplemente pues saber que esas enzimas que metilan, pues obviamente tiene que haber algo en el ADN que lo esté codificando. Entonces son enzimas que son codificadas y estudiar esos genes también es importante. Y les decía que esas enzimas no reconocen los islotes de citosina guanina. Es esto significa, o sea, donde hay mucho citosina guanina, ahí es donde actúan estas enzimas que son las que hacen la metilación. Entonces aquí vemos cómo actúa la metilación
se llama la metiltransferasa. Y hay otra que llama la histona desacetilasa. Esa es la acetilación a partir de esa enzima. Bueno, ¿qué más tenía para contarles? Enfermedades relacionadas con metilación de ADN. Entonces está el síndrome de Rett, que es un trastorno neurodegenerativo, y esta que es un rara, que se llama la inmunodeficiencia centrómero-facial, que es causada por una pérdida de la metiltransferasa. Bueno, entonces simplemente es como mostrarles cómo esto que vimos hoy sí tiene una importancia en entender procesos de enfermedad y también en el estudio de nuevas terapias, ¿no? Si podemos entender mejor, por ejemplo, cómo controlar la metilación, la acetilación durante el cáncer. Entonces ya esas técnicas pues se están utilizando bastante para estudiar el cáncer, por ejemplo, en enfermedades genéticas y bueno, es un tema de mucho interés. Lo de hoy es una introducción, como les digo, de entender el proceso básico, el código histona. Y bueno, eso era lo que les quería contar. Entonces vamos a, no sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchachos, bueno, si no hay más preguntas, se escriben en el chat. Me imagino que quedan con muchas ganas de ir a profundizar, espero. Y bueno, ya les adelanté por lo menos 3 preguntas del examen, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que voy a hacer? Díganme, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué quieren que les pregunte de esta clase, mejor dicho? Hablen ahora, callen para siempre. Juan Felipe, ¿qué significa la metilación? No, eso sí, esa pregunta no. ¿Qué consecuencias? Pues metilar es poner el grupo metilo, desetilar, quitarlo, pero no, la pregunta, ¿quién me dice cuál es la pregunta que voy a hacer? Eso, muy bien, Ana G, bien, súper. Esta niña está muy juiciosa. Esa va a sacar 5 en biología molecular, ¿sí o no, Ana G? ¿Se le va a apuntar al 5? ¿Todas buenas? Muy bien, Mariana, eso. ¿Qué otra cosa les voy a preguntar en el examen? ¿Qué les queda de la clase de hoy? Entonces, control de operón, nadie, no, eso sí, esa parte sí no les gustó. Pobre François Jacob, está ya triste, no, ese profesor Gómez allá en Colombia no les explicó bien. Nadie quedó entusiasmado con el gen operón lactosa, la beta-galactosidasa. ¿Qué les pregunto de beta-galactosidasa? Operón lactosa. Escriban acá si hay mucha lactosa, ¿qué le pasa al operón lactosa? Entonces, ¿quién quiere? Pregunta, se van a perder. Si no me contestan ahora, no les pongo esa pregunta. Doctor, cuando Eso, sí. Se me animó Simón. no se activa Oye, hasta Siri intervino. Simón González, a ver, dígame cómo le voy a preguntar. Cuando se activa el operón lactosa, ¿no se incrementa la producción de la beta-galactosidasa? Sí, pero eso hay que hacerlo más sofisticado. Eso, por ahí Daniel Felipe. Tiña, sí le habría transcripción. Una pregunta así, ¿quién más? Hágame más, ¿quién más? Yo les estaba diciendo, sí, cuando hay lactosa, el mecanismo por el cual funciona el operal se une a proteína inhibidora e inhibe la ARN polimerasa. ¿Falso o verdadero? Pero esa no la selecciona. Se une a la proteína inhibidora y activa la transcripción. Esa sí les cojo.
¿Sí o no? ¿No les gusta así esa pregunta? Más fácil, Está que no bien, piensen está tanto. chévere. No, una pregunta que los ponga a pensar. ¿Sí o no? ¿Cómo les gusta? Preguntas así. ¿Para qué pensar? No, aprende de memoria. Bla, 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 bla. Un lorito, repite. Entonces llega el paciente y no, es que a ver, yo repito, a ver aquí cómo era el cuento. Sí, que es mejor entender y bueno, pero sí, hay cosas que, claro, hay que usar la memoria, evidentemente, pero sí, les voy a poner ahí como una frase y tienen que seleccionar ahí cómo es que funciona el operón lactosa y el operón triptófano, lo mismo. Entonces ya saben, allá llevamos tres preguntas de esta clase. Bueno, después seguimos haciendo preguntas. Bueno, muchachos, no, los voy a dejar así para que se vayan bien motivados para que estudien, pues para que lean. Y bueno, espero la otra semana, muchachos. Gracias, Ojalá doctor. puedan venir. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. Muchas gracias.